y podemos ya divisar más adelante, vamos a divisar ya las elevaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí podemos ver que afloran unos sedimentos, digamos, con una cantidad de partículas relativamente sueltas, no están convertidas todavía en roca, están en ese proceso de disipación, que es lo que hay aquí. Luego pues estamos en el proceso de sedimentación y compactación, y ya cuando esté bien cementada y compacta esa cantidad de partículas rocosas, de detritos, como se llama, ya forma una roca. En este caso, si la roca, consideramos que la mayoría de los fragmentos que son mayor de 2 milímetros, son tamaño grava, en su mayoría, daría origen a una roca sedimentaria llamada como. ¿Cuál? Esos fragmentos, si se compactan, cementan y forman una masa rocosa. Conglomerado. Sí. Cuando la mayoría de partículas son angulosas, se daría una brecha. Si ese material que está por encima, que es arcilla, al compactarse y volverse roca, ya sería una arcillolita, ¿no? Aquí estamos en lo que es la formación mundial, afloramiento, porque está expuesto, la estamos viendo, donde una roca o un sedimento o algún material geológico se puede ver, se puede observar, está expuesto, se llama un afloramiento de esa roca o de ese sedimento, de ese material. Entonces, si bien aquí esta formación que contiene dentro de sus materiales fragmentos de tamaño grava, conglomerados, arenas, es lo que conocemos como una formación geológica. En este caso, esta formación se llama formación en los alrededores de su nombre y se extiende subterráneamente, tiene inclinación de tal manera que en Ribacha no vamos a pisar sobre ella. Por ejemplo, en un pozo que se excavó, se perforó medio kilómetro de cabo y Ribacha. La formación de parte superior se encontró aproximadamente a 90. Porque está inclinada, ¿no? Toda esta cantidad de espacios que son inclinadas Como una pendiente. Entonces, para obtener agua de los espacios permeables de esta formación, hay que profundizar hasta encontrarlo. Aquí esta es zona de recarga, porque por acá penetra agua a través de este material permeable y como encima tienen la mayoría de extensión, tiene materiales impermeables, entonces esta formación tiene en su mayoría el nivel y eso me suba, ¿no? El nivel de agua suba, ahí tiene, no puede subir libremente, cosa que sí lo hacen en el caso de que no hubiera agua, en el caso de que no tuviera aquí pues hay una cantidad de materiales que en el pasado fueron depositados. Esta zona estuvo en el pasado cubierta por un mar sumerso. Transgresión cuando el mar se aleja del continente y de regreso cuando el mar se retira del continente. Profundizamos acá en una perforación, vamos a encontrar materiales depositados en materiales que fueron depositados en el continental y por ende vamos a encontrar capas acuíferas con aguas salobres o saladas y otras con aguas dulces, dependiendo de si se formaron en aguas
fragmentos nos pueden indicar muchas cosas. Por ejemplo, cuando los encontramos redondeados en su mayoría, ¿qué nos indica en cuanto a que ha tenido bastante o poco transporte? Bastante transporte, entre más redondeado y entre más grande, pues también nos indica que de pronto pues el transporte, si bien es grande, pues puede ser que el material sea resistente a la erosión, o puede ser que no sea lo suficientemente grande como para volver los tamaños de arena y limos en su mayoría, ¿no? Entonces, todo esto son indicativos, la mayoría de fragmentos, fíjense, son de materiales estos sedimentarios, ígneo o metamórfico. Ígneo, granular, textura granular, ¿no? Sí, en su mayoría, ígneo. En su mayoría son materiales ígneos procedentes de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? El tipo de material también nos indica el ambiente, cómo fueron esas corrientes. De pronto, supongamos que esto fue un mar somero, ¿sí? Y las aguas venían a través de los ríos o a través de épocas invernales, fluyendo por la superficie o a través de los ríos y por los cauces, ¿no? Este material es indicativo, este material fino arcilloso, de que la depositación del material fue en agua relativamente tranquila. Una buena depositación, sí, paulatina. El material llegó suspendido en las aguas estancadas, más o menos, y fueron depositando paulatinamente de forma selectiva, mientras que grava, tamaño de arena, tamaño de grava de diferentes tamaños, de mayores de grava, arena, inclusive de abril, recientes, ¿no? Fueron corrientes con unas altas velocidades en épocas de grandes caudales, con la capacidad de arrastrar una gran cantidad de material y como una avalancha puede depositarlo en una zona donde ya cese el flujo, que generalmente zonas de desembocadura. Entonces todo este material dispuesto en alguna laguna o en el mar somero, como en este caso, fue aquí pues dispuesto indiscriminadamente, ¿no? Entonces eso es indicativo de que hubo una época de turbulencia en cuanto a la corriente, ¿no? Y allá pues el ambiente tranquilo, de poca velocidad de las aguas, moviendo principalmente material fino. Entonces esta disposición que tenemos aquí se va inclinando y vamos a encontrarla hacia allá pues a diferentes profundidades, a más profundidad en la medida en que más alejados estemos de acá de la zona, ¿no? Esta formación se extiende por Diguya, en Uribia, también encontramos Maicá, toda esa zona donde se perfora pues a cierta profundidad encontramos esta formación. Las formaciones geológicas pues a veces atraviesan varios departamentos, ¿no? Depende pues de la magnitud, esto se extiende kilómetros y kilómetros y tienen pues diferentes espesores, 50, 80, 100, 200, 300 metros, dependiendo pues de la formación, de espesor. Y como les digo, pues de extensión también abarcan grandes zonas, ¿no? Grandes zonas. Fíjense ustedes que esta formación Monguí, si se perfora en Uribia, perforamos en Manaure, en Maicao, en Riguacha, por Diguya, la vamos a encontrar a diferentes profundidades. Requiere una pendiente de aquí hacia allá. Exacto. Eso explica, por ejemplo, que en ciertas zonas como en Diguya, se perfora cerca a la playa y ¿por qué? Porque el agua que va en este material, en esta capa, por ejemplo, que esté confinada, el agua penetra y fluye. Es decir, como va inclinada, al entrar por aquí, el agua se va entre estratos impermeables. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que lleva una presión hidrostática enorme, ¿no? Debido pues a la columna de agua. Entonces, al llegar subterráneamente esas aguas en contacto con las de mar,
las aguas de esta formación vencen la resistencia del mar y el contacto se da mucho más cerca de la línea de playa, que por el contrario, cuando no tienen inclinación, por ejemplo, el contacto hace que se dé más, porque el agua de mar, por ser de mayor densidad, pues se atrae hacia acá. Entonces, más retirado de la línea de playa podemos encontrar el agua de mar, el agua salada. Pero en este caso, como está inclinada y está con una presión hidrostática grande, la línea de contacto está muy cerquita a la playa. Entonces, por eso es que relativamente cerca de Bulla han perforado y han encontrado agua de buena calidad de esta formación, debido a que la presión hidrostática de las aguas en el acuífero es superior a la que ejerce pues las aguas de mar. Entonces ese contacto pues se da muy cerca a esa línea de playa. Si hay preguntas, hay alguna, aquí podemos darnos cuenta de los diferentes grados de meteorización. Fijémonos, las rocas, por ejemplo, la diferencia entre esta y esta roca, vemos. ¿Sí? Ahí vemos grados de meteorización. Una roca sana, relativamente sana, un fragmento meteorizado. Y van a haber otros mucho más meteorizados. Pueden inclusive encontrar rocas del mismo tipo con diferentes grados de meteorización. Entonces, esto es lo que hace que se convierta la roca en suelo, la meteorización, que la desintegra y termina formando suelo, ¿no? Entonces, todo esto que vemos aquí, toda esta capa pillosa, ya es producto de fragmentos pequeños, la meteorización de estos fragmentos ya generando lo que conocemos como suelo. Profe, el ancho o el grueso de la capa esta de grava que se conoce por estudio es más o menos de ¿cuántos metros? Eso hay unas intercalaciones diferentes, ¿no? De diferentes capas. Es decir, en la formación Monguito encuentran bastantes capas, bastantes estratos de grava y de conglomerado, de arena, de arcilla, porque hay una intercalación. Pueden encontrar de 6, de 10, 12, 3, porque eso está de acuerdo a los periodos en que ha habido grandes depositaciones, pues. ¿Sí? Periodos invernales, de pronto épocas de glaciares, todo eso, interglaciares, donde ha habido gran cantidad de avalanchas y donde de pronto han habido periodos con mayor cantidad de precipitaciones, por ende mayor cantidad de escorrentía, entonces mayor depositación, ¿no? Y en otras épocas ha habido menores periodos de depositación, porque también como hoy en día se han dado periodos de grandes precipitaciones, periodos invernales tremendos, enormes, y también periodos pues como los que tenemos ahora, ¿no? De pocas precipitaciones. Es decir, todo lo que estamos en geología hay un principio que el presente es la clave o la llave del pasado. Es el principio del uniformismo o uniformitarismo de Hutton, que palabras más, palabras menos, dice que los mismos procesos geológicos que vemos hoy en día ocurrieron en el pasado, aunque no necesariamente con la misma intensidad del presente, pero lo que se ve hoy en día se ve en el pasado, ¿sí? Entonces, por eso, del conocimiento que tenemos hoy en día de ciertos procesos, podemos de pronto descubrir lo que se dio en épocas pasadas, y eso pues ha hecho entender algunos procesos y algunos eventos que se dieron en el pasado a través de lo que encontramos en algunas rocas o en algunos sedimentos o en algunos estratos, por el análisis que se ha hecho de lo que estamos viendo o investigando en el presente. El vulcanismo se vio en el pasado, se ve ahora, sismicidad, procesos fluviales, glaciares, todo eso se ha dado a través de la historia geológica. Unos eventos en diferentes periodos pues con
diferentes intensidades, ¿no? De pronto hoy en día unos con mayor intensidad, otros con menor, dependiendo pues de las condiciones meteorológicas, geológicas y climáticas del momento. Cada zona es característica, ¿no? Cada cuenca presenta el material característico de lo que se encuentra hacia arriba. Es decir, el río trae lo que encuentra, si en su mayoría encuentra material ígneo, como en este caso esas rocas traen de las partes más bajas. Entonces, eso nos indica el tipo de material que se encuentra aquí en esta zona. Entonces, esta es un área que es zona de recarga de la formación mundial. Toda esta zona y el contacto que vamos a ver allá cuando crucemos hacia Puesta Quita, vamos a ver las estribaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta. La falla de Oca fue la que puso en contacto las estribaciones entre la Sierra Nevada con esta zona plana. Sí, fue la que generó ese levantamiento y puso en contacto esta zona plana con la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces la parte superior, en las partes más altas de la estribación, penetra parte de las aguas de lluvia por infiltración. Se viene a través de la fractura porque esa ha sido una zona que ha estado sometida a muchos eventos tectónicos, no ha sido muy fracturada. Entonces a través de esa fractura se viene y sale pues parte de ella aquí en la gran fractura esa que es la falla de Oca. Y al estar en contacto con este material que es permeable en ciertas capas, esa agua de una vez pasa. Por ejemplo, si hay una fractura aquí de una roca y viene el agua, ¿qué pasa el agua al estar en contacto con esta roca y ponerse aquí en contacto con esta? El agua se filtra, y se va para la playa. Eso es lo que pasa. Sí, la parte de la formación Monguí que está en contacto con las rocas de la Sierra Nevada, a través de la falla de Oca, suministra agua. Llegar el agua acá, pues ese es suministro de una vez. Entonces es una zona de recarga, pero es que la falla de Oca es una zona así de zona de recarga para la formación Monguí. Y toda esta zona de acá también sirve de zona de recarga, porque es cuando llueve por aquí penetra agua y va a dar esa formación. Está y cerca. por toda la zona. Está cerca la falla de Oca. La vemos ya, es la que pone en contacto, cuando vayamos hacia allá vemos la serranía. Ajá. ¿Sí? El contacto entre la serranía y esa zona plana, la serranía y la zona plana, por ahí pasa la falla de Oca, que viene de Venezuela y pasa cerca, por allá por Dibuya, se adentra al mar. Que esa puede ser una de las que ha ocasionado varios de estos eventos sísmicos. ¿No? ¿Tiene alguna conexión hidráulica esta zona de recarga con los artículos que aquí quedan con el río Rentería? Bueno, el río Rentería en alguna parte sí recarga, pero por aquí, por esta zona no. Por esta zona más que todo son las aguas lluvias, hay algunas quebradas y el contacto del agua que se infiltra en la Sierra Nevada. En algunos tramos puede aportar porque los ríos, dependiendo de las características geológicas e hidrológicas, pueden en algún periodo aportar a las aguas subterráneas y en otros las aguas subterráneas son las que aportan al río. Paredes de las laterales pueden fluir aguas subterráneas. Y cuando el nivel baja se da lo contrario, ¿no? Parte de ese caudal pasa a aportar a las aguas. No es recomendable o es recomendable hacer un pozo en una zona en una zona de recarga. Depende de las características. ¿Cómo cuál? Tú tienes que mirar primero
el nivel. Si esa zona de recarga te permite alcanzar el nivel de agua. Porque hay zonas de recarga donde de pronto el agua fluye, pero de pronto no encuentras el nivel freático ahí cerca. ¿Sí? Porque el agua fluye, pero no se alcanza a retener, sino que se retiene mucho más lejos por la carga de agua que tiene ese acuífero más adelante. Pero aquí en la zona esta de Monguí sí se hace, inclusive hay partes donde se encuentran a 2 metros. La otra vez que hicieron un pozo, los metían por allá, estaba como a 3 metros. Inclusive hay partes donde está en ciertas épocas a 1 metro. Calicata bajita. ¿Sí? Todo depende de las condiciones. Porque hay veces, de pronto en la zona se recarga, pero el agua fluye rápidamente y el nivel no encuentra. Porque es que si es una explotación de un pozo, lo mismo que está sacando allá. Si tú vas a sacar tiempo, allá lo sacas aquí. Y si hay oferta para eso. Cuando no se alteren las condiciones. Profe, y otra pregunta, con las explotaciones que se hacen en el Cerrejón, ¿no afecta un poco la dinámica de esta agua? Sí, claro. Puede ser que de la intervención de la tierra va a pasar A la formación esta de Monguí. no afecta un poco la explotación que está haciendo el Cerrejón en cuanto a la fluidez del agua subterránea. Claro que la afecta. Porque es que generalmente en esas zonas de carbón hay unos estratos de arcilla, de arena, de carbón, arcilla, bueno. Puede que el agua fluya a través de 2 estratos, un estrato de carbón, uno de arcilla, 2 de carbón, Se la qué sé yo, robaron. y fluya y vaya a Hasta recargar acá. un acuífero. ¿Qué pasa en el momento en que tú empiezas a alterar, a sacar ese material, excavarlo? Ya Lo- se pierde lo la desvío conexión de- hidráulica, por ejemplo. Eso puede alterar. Y ya, Con lo que te quiero decirles de la zona, supongamos que estamos aquí en la zona, ¿no? Supongamos que estamos aquí estamos viendo la formación Monguise, ¿no? Supongamos que estamos sobre estos, se da acá. Sí. Esta es zona de recarga, sí, aquí. Supongamos que este es el estrato Vamos a referir. Fíjense que aquí está un estrato más pequeño de arcilla, ¿no? La capa impermeable. De arcilla esa. Supongamos que este sea ribacha. Y si perforamos en ribacha, de aquí supongamos que estamos en el kilómetro 96 metros, en el kilómetro 8 de allá para acá donde se hizo esa perforación. A los 96 metros encontramos el techo de la formación. Supongamos que la formación Monguí es esta sola capita. ¿Sí? Supongamos que es esta sola capa. Se da eso. ¿No? Estamos aquí hacia ribacha, ¿sí? Adentro, ¿no? Y allá supongamos ya ahí mar. ¿Qué pasa aquí con el agua que toda esta zona precipita por precipitación? Parte entra aquí, ¿sí? ¿Y dónde va a fluir? Hacia acá. Porque aquí hay material impermeable en alguna parte y arriba también. Entonces va a fluir hacia acá. ¿Hasta dónde va a llegar ese nivel? Puede que en épocas de lluvia hasta aquí llegue el nivel hasta acá. Quede libre. Hasta ahí. Y puede hasta que haya inundación. Pero en la medida en que baja, puede llegar el nivel a ser esto. ¿Sí? Fíjense que aquí este nivel es libre, pero ya aquí en esta parte Ya no ya es es libre. confinado. ¿Qué pasa si tú haces un pozo aquí? Cuando el agua está aquí, tú sacas, pero cuando se te baja el nivel, Friki Morty. en la zona de recarga, eso más o menos da explicación a tu pregunta. entonces no es tan recomendable hacer el pozo. ¿Cómo? Por eso te estoy diciendo. Que Depende de la condición. y por ejemplo, de pronto no se da esto, sino que
de pronto el nivel permanece cuando más bajo aquí. Por eso es que se hace también el estudio de los acuíferos, ¿no? A través de pruebas de bombeo, hasta dónde baja el nivel, cómo se recarga, todo eso. Y para saber cuánto se le puede extraer a través de los pozos, ¿sí? Qué caudal se le puede extraer a ese acuífero para que no se deteriore, para que no pierda capacidad de almacenamiento ni de transmisibilidad, ¿sí? Si de pronto el nivel freático se mueve acá, desde un máximo aquí en este, bueno, ya tú puedes tener una perforación aquí que cuando más bajo esté, de todas maneras tú sacas agua. Eso depende de la... Pero si tú tienes que tiene unos cambios bruscos que de pronto llega hasta acá, y ahí sí. Entonces te digo, depende de las características, ¿no? Geológicas, hidrológicas, para eso hay que hacer estudios. Y todo pues depende del comportamiento, que también se hacen estudios, análisis del comportamiento del nivel freático, históricamente, ¿no? De todo eso. Eso era, por ejemplo, con respecto ahora que tocaron lo de acá, de la explotación minera. Esa era la incertidumbre que se crea cuando se desvía el río Ranchería. Es decir, porque si el río Ranchería en esa zona actúa como una recarga, ¿sí?, de los acuíferos en la parte más baja, al desviarse pueda que haya disminución de esa recarga, esa recarga. ¿Y qué pasa? Que el nivel freático va a bajar, hasta dejar la mayoría de los pozos hacia abajo, la parte de abajo dejarlo seco, porque el nivel puede bajar por debajo de la profundidad de la mayoría de sus pozos. Ya, puede bajar. Cosa que no, en condiciones normales del río no lo hace, y no lo ha hecho nunca. Pero al desviarse de pronto se trunca una zona de recarga. Y ahí sí hay un bajón considerable, porque donde se extrae y se recarga poco, pues lo lógico es que el nivel baje considerablemente, hasta de pronto un nivel por debajo de la profundidad de algunos pozos. Entonces ahí quedan unos pozos, ¿sí?, y algunas comunidades del recurso. Eso puede darse, y eso era uno de los aspectos de riesgo que se tiene con ese desvío, ¿sí?, que además de los otros aspectos